Buenas muchachos, aquí les voy a presentar el video que les estaba debiendo. Entonces, el asunto es que en la práctica número 8 ustedes tienen que aplicar la transformada de Laplace y resolver un sistema de ecuaciones lineales en el dominio de la frecuencia compleja S. Entonces, ese procedimiento puede ser un poco extenso. Entonces, aquí vamos a... eh, los profesores de la cátedra decidimos mostrarles un método para hacerlo más fácil con MATLAB, y la intención de este video es enseñarles cómo hacerlo con MATLAB. Entonces, consideremos que tenemos un sistema de ecuaciones de este tipo. Imaginémonos que ustedes van a obtener un sistema de ecuaciones de este tipo. Estas son ecuaciones que yo me inventé. Entonces, aquí podemos identificar la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Entonces, con este sistema de ecuaciones ahora vamos a trabajarlo en MATLAB para que vean cómo podemos simplificar un poco el despeje. Entonces, aquí yo armé este documento, entonces voy a ir paso a paso indicándoles cómo lo hice. Primero ponemos CLC, recordemos que hacía el comando CLC, lo que hacía es cada vez que yo le doy play, limpio el workspace, que es esta pantalla principal que vemos en MATLAB, esta de aquí. Cada vez que yo le doy, eso incluso lo podríamos hacer aquí, recordemos CLC, limpia la pantalla. Y el clear limpia lo que está aquí en el workspace. ¿Ven? Eso lo podemos hacer aquí afuera en command window, o lo podemos hacer dentro del documento de forma que cada vez que le demos play eso se aplique. Entonces, como lo que estamos haciendo es despejar expresiones que están en términos de variables simbólicas. Las variables simbólicas son cosas que no son números, pero representan una variable como tal. Entonces, dentro de nuestras ecuaciones podemos identificar que tenemos 4 variables simbólicas o 4 variables. La frecuencia compleja S, x1, x2 y x3. Entonces, esas las declaramos al inicio del código para que MATLAB las reconozca como variables. Entonces no se asuste al encontrarse con una expresión que incluye esos términos. Después recordemos, cuando ponemos el porcentaje, lo que hace es inhabilitar esta línea de código. Es decir, el código no lee esto, simplemente es para la persona que está programando, como para que tenga acceso a algo ahí, pero que no va a ser utilizado en el código como tal. Entonces, estas 3 líneas corresponden a las ecuaciones 1, 2 y 3, que son estas mismas que les presenté antes. Ok, esas 3 ecuaciones, por favor, vean cómo en cada multiplicación hay que usar el símbolo asterisco. Así que tengan ese cuidado, porque a veces uno nada más pone, digamos, 3S. Eso MATLAB no lo interpreta. Así que hay que poner en cada vez que se encuentre una multiplicación hay que poner un asterisco. Entonces aquí están las 3 ecuaciones que nos interesan a nosotros. Ahora, yo tengo aquí varias líneas de código. Voy a concentrarme solo en las primeras y poco a poco las voy a ir habilitando. Entonces primero les voy a enseñar un comando nuevo, que es la función fprintf. Esta lo que nos permite es que a la hora de correr el programa se nos muestre un texto. Aquí hay que ponerle este tipo de comilla, y para abrir el texto que queremos que se presente, y hay que cerrar una comilla aquí al final. Aquí el texto que vamos a presentar es lo que va a hacer ese texto es indicarnos cómo va el procedimiento. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer dice, se busca despejar x1 en términos de x2 y x3 a partir de la ecuación 1. Es decir, de esta primera ecuación, que está en términos de x1, x2 y x3, lo que vamos a hacer es despejar x1. El objetivo final va a ser encontrar x3, porque en la práctica se nos pide para la masa 3. Entonces vamos a hacer esto, y este es el primer paso que vamos a seguir. Algo importante es aquí viene un slash inverso n. Ese slash inverso n lo que nos hace es meternos un enter, digamos, en el texto. Entonces como que nos baja un renglón. Entonces vamos a darle play, se nos va a mostrar este texto que tenemos aquí y se nos va a efectuar esta operación que está aquí abajo. Aquí es una nueva función, se llama solve, y esto nos permite que MATLAB nos despeje a nosotros la expresión. Entonces si se fijan, esto que está aquí
corresponde precisamente a esto que está aquí, que es la ecuación número 1. Lo que estamos diciendo es, le estamos diciendo a MATLAB, resuélvame esto para x1, es decir, despéjeme x1 de esa expresión. Vamos a hacerlo. Entonces le damos run. Y vamos a ver qué nos tiró en el command window. Se sale precisamente el texto. Se busca despejar x1 en términos de x2 y x3 a partir de la ecuación 1. Nos tira ans, no nos asigna ninguna variable, sino que digamos, el resultado lo asigna a la variable por defecto que es ans y nos dice que es esto. Esto de aquí sabemos que va a corresponder al valor de x2 en términos de, perdón, de x1 en términos de x2 y x3. Entonces eso podríamos guardarlo. Pongámoslo en nuestro texto. Por aquí, tal vez. Y lo vamos a dejar inactivo. Vamos a poner esto por aquí y sabemos que esto es igual a x1. Es decir, x1 es igual a eso. ¿Está bien? Entonces vamos a continuar con el código. Aquí yo voy a ir habilitando lo que ya tenía. Ahora, la siguiente línea nos dice fprintf se busca despejar x1 en términos de x2 y x3 a partir de la ecuación número 2. Entonces, ya despejamos x1 a partir de esta ecuación. Vamos a despejar x1 a partir de esta ecuación y después las vamos a igualar. Esa es la intención que tenemos en este momento. Entonces, si se fijan, aquí vamos a resolver la ecuación número 2 para x1. Entonces ahora vamos a darle play. Entonces nos va a mostrar lo que ya hacía antes. Esta expresión que fue la que obtuvimos anteriormente. Y ahora nos da una expresión nueva que es esta de aquí. Entonces yo sé que x1 también es igual a esto. Voy a llevarme esto para aquel lado y lo voy a apuntar por aquí. Me parece que podría ser útil. Lo apunto por aquí y yo sé que eso corresponde a x1. Entonces x1 igual a esto de aquí. Continúo con el código. Digo fprintf, los resultados anteriores, aquí dice, ok, aquí hay un error, los resultados anteriores se igualan y se logra obtener x2 en términos de x3. Ok, ¿cómo hacemos eso? Tomo el resultado, esto de aquí, eso lo tengo que hacer manualmente, no lo puedo hacer de forma automática, o por lo menos no con este código. Esto de aquí lo pongo al lado izquierdo de la ecuación, que a la que le voy a aplicar el solve. Y después el otro resultado que también correspondía a x1 lo pongo al lado derecho de la ecuación. Y ahora voy a resolver esto para x2, es decir, voy a dejar x2 en términos de x3. Vean lo que pasa. Entonces aquí tenemos los resultados anteriores se igualan y se logra obtener x2 en términos de x3. Y si se fijan, aquí dice ans igual a, y esta expresión de aquí es solo en términos de x2 y de s. ¿Verdad? Al final de cuentas lo que andamos buscando es, esta expresión es solo en términos de x3 y de s. Y al final lo que andamos buscando es una expresión de x3 en términos de s. Ese es el objetivo final, todavía vamos ahí de camino. Entonces vamos a copiar esto y lo vamos a guardar por aquí. Eso que acabo de copiar, de nuevo lo pongo inactivo por aquí y eso va a ser x2 en términos de x3. Dejémoslo por ahí. Continuamos. Vamos a habilitar esta parte del código. Y dice, esta nueva parte dice fprintf. Con este último resultado se sustituye la ecuación en la ecuación 2 y se despeja x1 para encontrar x1 en términos de x3. Es decir, ya que tenemos x2, vamos a agarrar este resultado, lo vamos a sustituir en la ecuación número 2 y nos va a quedar, y digamos, al hacer esa sustitución aquí, vamos a poder encontrar x1 en términos de x3. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, si se fijan, lo que yo hago es, en esta expresión, más bien, esta expresión de aquí es igual a esta expresión de aquí. Es decir, lo que tengo aquí marcado, lo que quiero decir es, lo que tengo aquí marcado en azul, corresponde al resultado de x2 que obtuve aquí en la línea 22, que tengo aquí anotado en la línea 22. Ese resultado lo sustituí en esta ecuación 2 y a partir de ahí voy a despejar para x1. Entonces le damos ahí, run,
Y eso nos da, esto de aquí dice, con este último resultado se sustituye en la ecuación 2 y se despeja x1 para encontrar x1 en términos de x3. Esto de aquí abajo es x1 en términos de x3. Entonces regresamos, voy a apuntar esto por aquí, en algún lado. Ahí tenemos x1. Entonces, si se fijan, ya tenemos x1 en términos de x3 y x2 en términos de x3. La ecuación número 3 no la hemos usado en ningún momento y es el momento de utilizarla. Entonces vamos a habilitar la última parte del código. Entonces hacemos fprintf, teniendo x1 y x2 en términos de x3, se sustituyen dichos valores en la ecuación 3 y se despeja x3. Y ese x3 va a quedar en términos de s, que es lo que andábamos buscando. Entonces, ojo lo que va a pasar aquí. La ecuación número 3 dice 10x1. Entonces yo debería tener aquí 10x1 y después viene un igual. Entonces lo que yo tengo aquí es 10 por todo esto. Todo eso es lo que vale x1, según la línea 27, el resultado que yo he obtenido. Entonces ahí estoy haciendo la sustitución. Eso es igual a s cuadrado menos 3s más 5x3 menos sx2. El x3 lo quiero en mi respuesta para, digamos, encontrar x3. Entonces la sustitución que voy a hacer es nada más aquí al final. Si se fijan, aquí tenía todo lo que correspondía a esa parte con el x1. Y aquí tengo el s cuadrado, 3 por s, más 5x3 menos s por, y aquí tengo el último término que me faltaba sustituir. Esto es lo que corresponde a x2. Hasta aquí. Y después despejo para x3. Entonces damos play una última vez. Y este resultado de aquí corresponde a x3 en términos de s. Y esta es la función a la cual deberíamos aplicarle la transformada de Laplace inversa. ¿Verdad? Y todos el procedimiento, el método de residuos, etc. ¿Verdad? Entonces esto es una forma porque los cálculos en la práctica, hacerlos a mano sí se complica porque son expresiones muy grandes. Entonces, para que tengan ese cuidado, lo que tienen que aplicar o lo que podrían aplicar es algo muy análogo a lo que yo acabo de hacer. Entonces, con eso terminamos el video. Espero que les quede claro. Cualquier consulta ahí me escriben.